¿Qué es la fornicación según la Biblia? Vivimos en una época en la que casi todo se ha vuelto cada vez más relativo. Lo que antes era pecado, hoy se llama libertad. Lo que antes era desorden, hoy se presenta como expresión personal. En resumen, con el paso de los siglos, los hombres parecen llamar bueno a aquello que Dios considera malo, olvidándose de sus enseñanzas. Por eso, la pregunta no es ¿qué piensa la cultura? La verdadera pregunta es ¿qué dice Dios? En el Nuevo Testamento, la palabra que se traduce como fornicación proviene del griego porneia. Dado que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego y arameo, es fundamental comprender su contexto bíblico, histórico y lingüístico, ya que este término se refiere a la inmoralidad sexual en un sentido amplio. No se limita a un solo acto ni a una conducta aislada. Abarca cualquier práctica sexual que esté fuera del diseño original de Dios. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿cuál es ese diseño? La Biblia lo establece desde el principio. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El diseño es claro: un pacto entre el hombre, la mujer y Dios. Una unión en la que dos personas pasan a ser un solo ser, dentro del marco sagrado del matrimonio. Y el Nuevo Testamento lo reafirma. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Estos versículos nos dejan algo muy claro y fundamental a tener en cuenta. El problema no es el sexo, el problema es el sexo fuera del pacto, porque cuando se separa del diseño de Dios, se pervierte el regalo que Él dio al ser humano. Desde el principio, la Escritura muestra que la unión sexual no es algo impuro, sino una bendición divina dentro de su orden. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. El sexo, entonces, es un regalo de Dios, creado para ser vivido dentro del matrimonio, como expresión de amor, unidad y vida, no como un acto desligado del pacto que Él estableció. La seriedad del pecado. Muchos pecados afectan hacia afuera, pero la palabra del Señor deja algo muy claro. Este pecado afecta al propio ser. Desvía al ser humano desde el interior, porque es una desviación de la misma carne y un daño directo al propio cuerpo. Primera de Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. El pasaje es contundente. No dice dialoguen, no dice resistan un poco, dice huid. ¿Y por qué? Primera de Corintios 6:19-20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí la enseñanza es filosóficamente profunda. Tu cuerpo no es simplemente biología, carne y hueso, es algo más, una realidad espiritual que trasciende el entendimiento puramente humano. Desde el momento en que aceptas al Señor como tu Salvador, tu cuerpo deja de ser solo tuyo y se convierte en territorio sagrado. Y la advertencia es aún más fuerte. Primera de Corintios 6:9-10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Y también, Gálatas 5:19-21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
La Escritura no está hablando de alguien que cayó y se arrepintió. Está hablando de quien deliberadamente practica estas conductas, una y otra vez, sin arrepentimiento sincero, persistiendo en el pecado como forma de vida. ¿Qué actos constituyen fornicación? La Biblia no es ambigua respecto a este tema. Es sumamente clara. 1. Relaciones sexuales antes del matrimonio. Sexo entre personas que no están unidas bajo el pacto del matrimonio, del cual hablamos anteriormente. El diseño de Dios es el matrimonio, no la convivencia sin compromiso ni el vínculo sin pacto. 2. Adulterio. Relaciones sexuales con alguien que no es el cónyuge. El séptimo mandamiento lo expresa sin rodeos. Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. El adulterio rompe el pacto establecido, traiciona la confianza y distorsiona la imagen del amor fiel de Dios. 3. Incesto. Relaciones sexuales entre familiares cercanos. Levítico 18 dedica un capítulo entero a establecer límites claros. Por ejemplo, Levítico 18:6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. 4. Prostitución. Relaciones sexuales pagadas o vinculadas a prácticas idolátricas. Primera de Corintios 6, 15-16. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Aquí Pablo conecta Génesis con la conducta sexual. La unión sexual no es algo casual, es una realidad espiritual. Al unirse sexualmente, dos personas se vuelven una sola carne, y lo que afecta a uno termina afectando al otro. 5. Relaciones sexuales prohibidas por la ley. Levítico 18 y 20 describen prácticas consideradas impuras o contrarias al orden establecido por Dios. La idea central no es solo prohibir, sino preservar el diseño divino. 6. Deseo impuro y lujuria. Jesús llevó este tema aún más profundo, más allá del acto externo, hasta el corazón mismo del ser humano. Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí entendemos algo clave. El pecado no comienza en la cama, comienza en la predisposición del corazón. Empieza cuando el ser humano decide alimentar el deseo, abandonando sus principios y traicionando aquello que dice amar. Lo que parece pequeño conduce a lo que luego se manifiesta en el acto. Por eso no debemos mirar a nadie con ojos de lujuria, porque ese camino no trae libertad, sino que nos vuelve esclavos de nuestros propios deseos. La fornicación no actúa de manera aislada ni repentina, opera de forma progresiva, deformando poco a poco el diseño original de Dios. A medida que el ser humano se aparta de ese orden, comienza a normalizar conductas cada vez más alejadas del propósito divino, hasta llegar a actos profundamente contrarios al modelo de la familia establecido por él. La Escritura muestra varios casos históricos donde la fornicación y la corrupción moral condujeron a la destrucción total de pueblos enteros. Tal es el caso de las ciudades cananeas, cuya degradación espiritual incluyó prácticas sexuales perversas y sacrificios humanos. Deuteronomio 12:31. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún sus hijos y sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Otro ejemplo contundente es el de Sodoma y Gomorra, donde la fornicación llevó a una perversión tan extrema que el juicio divino se volvió inevitable. Génesis 19, 24-25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella planicie con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. El Nuevo Testamento reafirma este principio,
mostrando que la inmoralidad sexual no solo destruye sociedades, sino que oscurece la mente y endurece el corazón del ser humano. Romanos 1, 24-26. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El mensaje bíblico es claro y coherente. Cuando el ser humano se aparta del diseño de Dios, no queda en un punto neutro, sino que desciende progresivamente hacia formas de maldad cada vez más profundas, hasta cometer actos que jamás habría imaginado en el inicio del desvío. Pero no decaigas, hay redención en Jesucristo, nuestro Señor, quien pagó el precio por nuestros pecados. La Escritura enseña que, aun cuando alguien haya caído en inmoralidad sexual, el camino del arrepentimiento sigue abierto. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento verdadero no es solo remordimiento, es un cambio profundo del corazón que se vuelve a Dios. Cuando hay arrepentimiento sincero, Dios no solo perdona, sino que borra el pecado y lo aleja para siempre. Miqueas 7, 18-19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cristo no vino a condenar al que reconoce su pecado, sino a liberarlo. Juan 8:11. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí está la clave filosófica y espiritual. La redención no es una excusa para seguir pecando, sino una invitación a la transformación. El perdón de Dios actúa plenamente cuando existe una disposición real al cambio, cuando el corazón decide apartarse del pecado y caminar en obediencia. La gracia restaura, sana y libera, pero solo transforma a quien está dispuesto a dejar atrás lo que lo destruye. Amén.